Listo. Bienvenidos y bienvenidas a Armonía Familiar. El tema de hoy es previniendo abuso sexual infantil. Un tema que a veces los padres no hablan con sus hijos y es muy importante que lo hagan. Vamos a ver el objetivo. Es sensibilizar a todos los miembros de la familia sobre los riesgos de abuso sexual infantil, dándoles algunas ideas de abordar el tema con sus hijos y con sus hijas, y que conozcan un poco sobre el tema, porque a veces desconocemos algunas cosas sobre esto, para prevenir y disminuir las violaciones sexuales que padecen muchos niños y muchas niñas. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Este abuso se da con o sin contacto entre un niño o niña y un adulto mayor o niños mayores que asumen poder frente a la víctima, utilizando la fuerza, la amenaza, la autoridad, la manipulación económica, emocional, los engaños, entre otros, con el fin de complacerse sexualmente. Se considera abuso sexual infantil en los siguientes actos: tocamiento o tocar los genitales de un niño, hacer que un menor acaricie los genitales, acariciar al niño con los genitales, penetrar vaginal o analmente a un menor, mostrarle el pene o la vagina a un niño, poner en contacto al niño con pornografía. Cuando el abuso se presenta dentro del hogar, es cometido por algún miembro de la familia. Pueden ser primos, tíos, abuelos, padrastro y en algunos casos el mismo papá, que es muy doloroso. Y esto agrava aún más la situación, porque por lo general es un adulto en el que el niño o la niña confía plenamente y puede llegar a confundir el abuso con amor filial. Cuando el abuso se presenta fuera del hogar, es cometido por personas que no son familia, son amigos, vecinos, cuidadores, maestros o extraños. Esto puede ocurrir como una consecuencia de un asalto sexual o por repetición permanente de la conducta abusiva sobre el menor de edad, porque a veces se da varias veces. ¿Cuáles son los síntomas psicológicos? En eso hay que tener mucho cuidado para no llegar a los extremos, ¿sí? Entonces vamos a ver, es el temor por parte del niño o la niña a una persona, que inclusive puede ser su propio padre o su propia madre, o a permanecer en determinados lugares. ¿Sí? A veces los obligamos a quedarse en un lugar cuando sabemos que ellos no quieren, ellos ya saben por qué. Reacciones anormales al ser indagado acerca de si fue tocado por alguien. Es observar al niño cuando se le pregunta si alguien lo toca, si alguien le ha hecho algo, ver su reacción emocional. Y a veces ellos se asustan. Evitar realizar sus deposiciones, pesadillas frecuentes, protagonismo repentino de su genitalidad. Entonces hay que tener cuidado de no llegar a los extremos, porque si no también es riesgoso. Los síntomas físicos: dolor en los genitales, moretones, hematomas en partes del cuerpo o en el área genital, enrojecimiento o daño en el ano, pene o vagina, irritación, picazón, dolor, mal olor, sangrado en el área vaginal del pene o anal. En eso también hay que tener cuidado, porque a veces los niños o las niñas no se asean bien sus genitales, entonces también hay que tener cuidado sobre eso. Infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual. Ellos no tienen por qué tener ese tipo de enfermedades. Entonces, si ocurre, pues hay que estar muy alerta. Los síntomas comportamentales. Estos son otros síntomas que también hay que tener cuidado, porque en la adolescencia y aún en la niñez los niños pueden tener parte de estas conductas que no tienen que ver con abuso, pero sí estar alertas. Está la agresividad, el temor o miedo a algunas personas,
Conductas eróticas tempranas, como es la masturbación, tocamiento con pares, expresiones verbales de situaciones que no corresponden con su edad. Conductas de autoagresión, interés excesivo por los juegos sexuales. Miren que en esta parte uno observa muchos niños que llega alguien y se esconden, o llega alguien y no quieren saludar. Entonces hay que respetar esa situación, porque por algo debe ser. Síntomas emocionales, entonces aquí está la tristeza, la depresión, temor a estar solos o a quedarse con alguna persona, incapacidad de expresar lo que sienten, dificultades para dormir, pueden tener pesadillas, cambios en el apetito, también pueden haber ideas suicidas. Dice, ¿debo realizar la denuncia en la policía? Claro que sí. Es muy importante reportar el abuso ante las autoridades pertinentes. Esto ayudará al menor a sentirse protegido. Además, el acto de realizar la denuncia formalmente ante la ley dejará en claro al menor que fue una víctima y que debe contar su verdad sin avergonzarse. En estos casos, muchos depredadores hacen sentir culpable a las víctimas porque le dicen que fue culpable por muchas razones. Es que ellos entiendan que ellos son víctimas y que hay quien los defienda. ¿Cómo puedo prevenir el abuso sexual? Primero, explicarle a su hijo o hija qué es abuso sexual. Para eso es muy importante que hablen de sexo. ¿Qué es sexo? ¿Cuáles son las características de sus órganos genitales? Para que ellos se familiaricen. Enséñale las partes privadas del cuerpo y sus respectivos nombres. Sí, a veces hay como vergüenza de hablarles de su vagina, de su pene, de sus órganos. Es muy importante que ellos los conozcan. Coméntale que su cuerpo le pertenece y enséñale a pedir auxilio ante una situación en la que se sienta violentado. Seguimos. Presta suma atención si tu hijo o hija desea comentarte algo y, más aún, si al hacerlo le resulta difícil. Tómate tiempo para conocer a los adultos y a los niños que pasan mucho tiempo con tu hijo o con tu hija. Realiza visitas inesperadas en los lugares en los que dejes a tu hijo o a tu hija para que lo cuiden. Hay que estar muy alerta en todo. Enseña a los hijos desde muy pequeños y con frecuencia que no debe haber secretos entre los niños y los padres y que pueden hablar con tranquilidad de cualquier tema. Eso es muy, muy importante, porque los depredadores sexuales en muchos casos le dicen que es su secreto, que no lo deben contar a nadie, y ellos les creen. Pero si ellos ya están alertados de que entre los papitos y las mamitas no debe haber secretos, pues lo van a contar. Esté atento a los adultos que ofrecen regalos especiales o juguetes a los niños o que quieren llevar a su hijo o a su hija a un paseo o acontecimiento especial. También en esto hay que tener cuidado porque hay familiares que son muy atentos y no van a intentar hacerles daño, pero sí hay que estar alerta. A medida que sus hijos crecen, cree un ambiente en su hogar en el cual los temas de carácter sexual se puedan discutir sin tapujos y con confianza. Si su niño le comunica sobre un abuso sexual, escuche con atención y tome en serio su revelación. Con mucha frecuencia no se les cree a los hijos, especialmente si esto implica a un miembro de la familia como agresor. Contacte a su pediatra, a la Agencia de Protección Infantil de su localidad o a la policía. Si usted no interviene, el abuso puede continuar y el niño puede llegar a creer que en su hogar pues no es seguro y que usted no está dispuesto a ayudarle. Usted, papito, mamita o familiar que vive con ese niño. Entonces es muy importante que se denuncie. Según esta escritora en su libro Mi cuerpo me pertenece, es muy importante que los padres puedan hablar sobre el abuso sexual con los hijos y enseñarles desde temprana edad que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo, ni incomodarlo, ni hablar sobre sus partes privadas. ¿Sí?
En YouTube vi varios vídeos pequeños, Mi cuerpo me pertenece. Como a veces se dificulta hablar del tema con los niños, estos vídeos ayudan a que ellos puedan entender más fácil cómo cuidarse, qué son sus partes genitales y quiénes están a su alrededor y poder alertarse a tiempo. En esta reflexión final, por favor, reflexionen la familia, reflexionen qué cosas aprendieron, qué cosas entendieron y cómo van a hacer para prevenir que sus hijos o sus hijas sean lastimados de los agresores sexuales. Así sean familia, no importa, es muy importante y sobre todo la familia, porque ellos son los en los que más confían. Entonces, estar alerta, ¿qué precauciones van a tomar? Es muy, muy importante que tomen precauciones, que cuiden a sus hijos y a sus hijas. Gracias por su atención. Espero que esta dinámica les ayude a proteger sus hijos y sus hijas para que no tengan después que lamentar sucesos dramáticos para ellos por violaciones, por tocamiento, por todas esas cosas que les pueden suceder. Que Dios me les bendiga, nos vemos en una próxima dinámica y adelante. Mucho ojo con sus hijos y con sus hijas, por favor.